Bien, compañeros, estamos aquí en el video 3 de los derechos humanos. Me parece que este será el último. Vamos de nuevo a la presentación, que es más o menos una guía para llevarla, desarrollarla. Entonces, el Sistema Universal de los Derechos Humanos está compuesto de la siguiente forma. Los propósitos son preservar los derechos en el mundo. Como dijimos en el video anterior, después de la Segunda Guerra Mundial, se intentó hacer una red de instituciones y de leyes internacionales que tuviera como objetivo cuidar los derechos de las personas, alentar a que los estados trabajaran en favor de los derechos de las personas en sus países. De la declaración ya hablamos. A partir de esa declaración se hicieron instrumentos internacionales, se fueron desarrollando poco a poco. Fue a finales de los 40 que quedó la declaración. Durante los 50 fue un arranque muy lento, muy inseguro, y ya en los 60 se desarrollaron los dos primeros pactos que están ahí anotados. El PIDESC, que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Como la segunda generación de derechos, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como la primera. Estos pactos agrupan varios derechos y los países se fueron sumando eh, poco a poco. A ver si tengo aquí a la mano. Mm, bueno. Bueno, para que se den una idea, estos pactos se dieron a conocer en 1966. Y en los primeros 10 años se sumaron 35 países. O sea, para 1976 había 35 países sumados. Eh, Hoy son más de 150. Mm, hay otros instrumentos como los que se mencionan aquí. La Convención contra la Tortura y otros tratos a personas crueles, inhumanas y degradantes, que es de 1984. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que por sus siglas en inglés es la CEDAW, como ahí ven, y que muchas veces se cita así, por eso se los pongo, porque muy probablemente se lo van a encontrar, ya se lo han encontrado, así, son las siglas en inglés. Eh, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 1965, y la Convención sobre los Derechos del Niño. Digo y porque no es que haya, o sea, hay muchos instrumentos. Estos son como los más importantes, más relevantes. Los que más ruido hacen, los que más son aceptados, los que más países se han sumado. Pero hay un montón. La Convención sobre los Derechos del Niño, que es de 1989. Esto es de ayer. Yo iba en la facultad, estaba estudiando la licenciatura cuando se publicó este instrumento y se empezaron a sumar los países. Nada más una curiosidad aquí es que esta Convención de los Derechos del Niño es al que más estados se han sumado, sobre todos los otros. Eh, el, mm, Hace rato me equivoqué con los nombres de las instituciones en el ámbito interamericano. Lo que está en Washington, en la capital de Estados Unidos, es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y lo que está en San José de Costa Rica es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Me parece que lo dije al revés. Bueno, estos instrumentos hacen que los estados se obliguen, es decir, los estados voluntariamente se suman, como dijimos, pueden recibir ayuda económica, técnica y de otro tipo, eh, pero se obligan, reciban o no ayuda, ¿eh? Hay unos que se adhieren, pero no reciben nada porque no lo requieren, o no tanto, y los recursos pues no alcanzan.
se obligan básicamente de dos formas. Periódicamente tienen que estar dando un reporte de la situación. Cada instrumento dice si cada año, cada dos, cada tres. El Estado miembro tiene que reportar. Hemos hecho esto con estos resultados. Aquí no nos ha ido bien. Falta esto. Hemos tenido estos problemas. Hemos tenido estos logros. Estas metas sí se han cumplido. Si recibieron ayuda de la ONU, así nos gastamos el dinero. La ayuda técnica la aplicamos así y así. En fin. Y además es posible que se reciban visitas, que se reciba, que cada uno de estos instrumentos tiene especialistas que visitan los lugares. A veces, si le pasa algo muy grave, lo pueden mandar, ¿no? Y bueno, los estados permiten que vayan, ¿no? Regularmente se lo hacen. Por ejemplo, en México, hubo un grupo especializado de especialistas de las Naciones Unidas que vino a juzgar y a ver qué estaba pasando en el caso de las desapariciones de Ayotzinapa. No sé, pues que son ustedes muy jóvenes, pero hace pocos años que sucedió. Aquí andaban y se quejaban de que el gobierno, el que entonces era el gobierno de Peña, no les daba las mayores facilidades, incluso les obstaculizaba las indagaciones. Eh, Puede ser a petición expresa del Estado miembro o porque pasa algo grave o porque de alguna forma se decida que se requeriría una observación más especializada y directa. Bueno, este es el sistema universal de los derechos humanos. Ahora, el sistema nacional. El sistema nacional también es de ayer. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante los 80s hubo una ola en el mundo, empezando en Europa, en Suecia inició, de crear leyes e instituciones que cuidaran los derechos humanos. El ombudsman, que probablemente han escuchado, es una palabra sueca y que es el titular del organismo que cuida los derechos humanos en un lugar. En México se llama Comisión Nacional de Derechos Humanos, se puede llamar como sea. En diversos países tiene diversos nombres. El genérico, digamos, es el de ombudsman. Y se creó en el gobierno de Salinas. Carlos Salinas mandó la iniciativa para que se estableciera en la Constitución, se hiciera una ley que le diera, que creara la comisión, se le diera presupuesto, personal jurídica, se le dieron sus características de ser independiente, autónomo, ¿no? Y bueno, se creó en 1991. Yo ya había salido de la facultad en el 90. Esto es reciente, digo, ustedes no habían nacido, pues, pero para la historia de México es ayer. Así se creó la comisión y sus funciones son vigilar que las autoridades del Estado, todas, el Ejecutivo, los ejecutivos de los estados, los otros poderes, no violen derechos humanos ni por acción ni por omisión. Y cuando así sucede, denunciarlo. Como no es parte del Poder Judicial, no puede sentenciar nada. Es decir, no puede dar una sentencia que tenga consecuencias vinculatorias. Es decir, no son obligatorias las cosas que dice. Lo que hace es dar recomendaciones, pero son muy importantes porque ventilan las situaciones, dan a conocer cuando pasan las cosas. Eh, entonces, es a través de recomendaciones que funciona. Esto es su principal función, pero tiene otras que tienen que ver con la difusión de la cultura de los derechos humanos, con la educación, en fin, se promueven estudios académicos y de otro tipo que tienen que ver con los temas de los derechos. Se reciben quejas. Cualquier persona o institución puede iniciar una queja ante la comisión, no nada más lo que puedan ver ellos, porque pues es una institución muy limitada, ¿no? Pero cualquier persona puede iniciar una queja. Entonces, básicamente así es como funciona. Eh, Les digo que es del 91. En los siguientes años, en el resto de los 90, poco a poco, todos los estados de México crearon, a través de una ley,
estatal una comisión de derechos humanos estatal. Y entonces ya todos los estados de México tienen una comisión estatal. Aquí, bueno, si a veces ha pasado con la nacional, con la estatal ha sido muy común que está capturada por el ejecutivo local y que suelen presidir las personas que son cercanas, amigos de los gobernadores, y entonces pues tienen ahí un aliado que difícilmente, a menos que sea algo muy grave y notorio, va a estar haciendo señalamientos en contra del gobierno. Eso es más que la verdad. No siempre pasa, pero ha pasado con relativa frecuencia. Y entonces, bueno, eso es un punto grave que se debe revisar en México para evitarlo. Y aquí, ya para acabar, es muy importante decir qué no hace la Comisión de Derechos Humanos, porque luego la gente cree que puede ser lo que sea y no. Ya saben ustedes qué son los derechos humanos, cuáles son, o por lo menos en lo general, vean una lista, es que es muy extensa, no la puedo poner aquí. Uh, bueno, son 40, ¿no? Tampoco es tanto, pero son bastantes. Eh, y, eh, y sobre eso trabaja, sobre recomendar a las autoridades estatales que no violen los derechos ni por acción ni por omisión, a recibir quejas de la ciudadanía cuando pasan estas cosas, pero los ciudadanos se quejan de muchas más. Entonces, ¿qué no hace? Hay 5 labores claras que no hace la comisión y que ellos mismos publican en sus redes, en su página, para que la gente sepa. No sé, no conocen, no tienen autoridad, no hacen nada al respecto de actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales. O sea, ningún candidato puede ir a decir, me hicieron fraude electoral. Para eso hay un tribunal del Poder Judicial de la Federación, que es el Tribunal Electoral. No puede pronunciarse sobre resoluciones de carácter jurisdiccional. Es decir, no puede meterse con los asuntos del Poder Judicial, con sentencias. No puede pronunciarse ni alterar ni decir nada sobre consultas formuladas por autoridades particulares u otras entidades sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales. Es decir, no puede decir la Constitución viola los derechos humanos, aunque sucede. Aunque esto pues no sucede, en realidad esto se cuida mucho. Tampoco puede, por ningún motivo, no puede examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo, que es más o menos lo mismo que el segundo, pero de otra naturaleza, digamos, con un matiz. Es decir, no podría ponerse a ver si está bien definido el delito de homicidio en el Código Penal, por decir algo, ¿no? A eso se refiere. Y por último, no tiene competencia entre conflictos que se dan entre particulares. Solamente cuando órganos del Estado violan los derechos de las personas. Entonces, así las cosas, compañeros, este es lo que sería el sistema nacional. Eh, pues están más o menos abordados todos los asuntos sobre los derechos humanos. Espero tener un momento en clase, si es que tienen dudas, comentarios, aunque pues vamos a tener mucho trabajo, muchos temas, poco tiempo, es posible que haya más paros, en fin. Entonces, bueno, ya estaremos en contacto pronto. Los veré, espero, pronto en el salón. Buena suerte.